Bueno, pues buenas tardes a todos. Y vamos a... Bueno, esto está un poco... Luego me siento, si acaso, un poco de pie. Se oye también así bien, ¿no? Bueno, yo no vengo aquí esta tarde a pontificar y a dar dogmas sobre los temas laborales, sino a hacer una reflexión. Me dedico a esto hace ya 50 años, más o menos, el año 58, que acabé la carrera. Y bueno, pues a lo largo de los años hemos visto muchas cosas, incluso regímenes políticos absolutamente distintos, leyes también radicalmente distintas, y es hora también, es buen momento para reflexionar sobre cómo estamos y a dónde vamos. Yo he hecho una división, luego seré poco sistemático porque prefiero un poco la viveza de las reflexiones que no ajustarme a un modelo muy exacto, pero en fin, he hecho una macrodivisión en tres grandes apartados de mi intervención. El primero es cómo veo yo, por tanto, ustedes pueden verlo distinto, o otras personas pueden verlo distinto, cómo veo yo las relaciones laborales en España. En la segunda cuestión, aunque sea brevemente, dar alguna opinión sobre la reforma laboral del 2012, la famosa que se llama la reforma laboral, ha habido muchas, pero en fin, la última, la del 2012, que promulgó, estando en el gobierno, el Partido Popular. Y el tercer apartado, los objetivos o a dónde puede ir en el futuro el derecho del trabajo o el mundo de las relaciones laborales, ¿no? Bueno, pues yendo al primer tema, como veo las relaciones laborales, el derecho del trabajo es una disciplina jurídica que tiene, más que ninguna otra, una enorme ligazón con la realidad. Así como el derecho civil, el derecho mercantil, no digamos otras disciplinas más alejadas, pues bueno, son evidentemente que siempre una norma jurídica y una rama jurídica se preocupa de regular una sociedad y unas relaciones sociales concretas, pero ninguna, como el derecho del trabajo, está tan ligado a la vida de las personas y a la realidad. Hay unas figuras en derecho civil, aquí hay un registrador que lo conocerá, que se llama la anticresis, otra la enfiteusis, que yo la estudié en mi juventud y que no conozco a nadie que haya tenido una anticresis en su vida, vaya que haya realizado un negocio jurídico, o una enfiteusis, porque son cosas muy raras. Lo único que hacemos mucho, quizá desafortunadamente, del derecho civil es la hipoteca, ¿no? Pero bueno, hay muchas figuras. Sin embargo, todos los días tenemos un horario, tenemos un jefe que aguantar, un horario que soportar, una jornada, salarios que hay que percibir, y cada vez que modifica la ley esos parámetros, afecta enormemente a nuestra vida. Por ejemplo, el tema de los horarios o el tema de la jornada es algo tan absolutamente delicado que un cambio de horario pues trastoca nuestras vidas, ¿no? Porque yo tenía mi vida montada pues las tardes libres o no libres y tal, y de repente hay un cambio y me afecta profundamente. Por lo cual, el derecho al trabajo y las modificaciones en el derecho al trabajo o en la norma jurídico-laboral son tremendamente impactantes en la vida de las personas. Y además, como digo, para que esa norma sea eficaz, tiene que estar muy atenta y está muy ligada a la propia realidad social. ¿Y a qué está ligada? Bueno, pues, en primer lugar, hay una relación muy estrecha de la norma laboral con la técnica, con las tecnologías. En segundo lugar, con la mentalidad social y cultural que haya y vaya cambiando a lo largo del tiempo. El tercero, con la situación macroeconómica que se dé en el país donde estemos hablando. Y el cuarto, habrá muchas más, pero bueno, obviamente yo me paro ahí, en las ideologías políticas que pueda tener quien dicta la norma. Es muy distinto una norma dictada por un liberal extremo que por un socialista o por un socialdemócrata o por un... Bueno, entonces, con arreglo a esto, yo muy brevemente empezaré por las técnicas. Las nuevas tecnologías que han entrado en nuestras vidas de un modo preocupante y arrasante, pues están influyendo mucho también en la norma laboral, porque nuestro modo de producir, de trabajar, es muy distinto ahora con los instrumentos tecnológicos que tenemos que lo que era pues hace
hace 30 o 40 años, ¿no? Por tanto, el derecho al trabajo, la norma tiene que darse cuenta de que eso hay que regularlo. Y, por ejemplo, hay una regulación y una jurisprudencia muy rica, que yo no voy a comentarla, sobre la privacidad de los trabajadores en sus instrumentos informáticos, su ordenador, su teléfono, su control, cosas que antes pues, eran absolutamente irrelevantes. Hoy en día es un tema muy preocupante y hay muchísima jurisprudencia. Si puede o no puede el empresario vigilar los correos electrónicos, entrar en los ordenadores de sus empleados, etcétera, etcétera. El mundo de los robots, yo no soy muy creyente en ello, pero parece que ese es un mundo que también va avanzando y que está cambiando mucho el modo de producir. Claro, en el momento, sobre todo en las industrias automovilísticas, por lo visto, los robots hacen ya muchísimas cosas que hacían antes los seres humanos. Bueno, pues ese es un tema también. Al robot no le vamos a aplicar la jornada ni el salario, evidentemente, son cosas muy distintas. A las personas también está influyendo. Pero quiero decir, yo simplemente señalar, porque si tengo en cada punto no me da tiempo a lo que yo quiero decir, que la tecnología y las nuevas técnicas tienen mucha influencia en la norma laboral y que la norma laboral, para ser eficaz, tiene que tener en cuenta esas nuevas tecnologías. El segundo parámetro es la evolución social y cultural. Es decir, el mundo va evolucionando, evidentemente, y el derecho al trabajo se dirige a los seres humanos. Por tanto, en la medida que los seres humanos van, o el mundo nuestro social y culturalmente va cambiando, pues hay que cambiar también, de alguna forma. ¿Qué fenómenos destacaría yo en este apartado? El fundamental, y todos estamos de acuerdo, la gran revolución en este aspecto en el mundo laboral es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Es decir, de estar en una época hace 60 años donde la mujer prácticamente era testimonial su presencia en el mundo laboral, hoy al revés, casi. Y hay algunas profesiones, sobre todo en el mundo de la administración pública, de jueces, secretarios de juzgado, y en general lo que sean opositores, no sé por qué, si hay un gen de opositor más en las chicas que en los chicos, pero que incluso dominan las mujeres respecto a los hombres, ¿no? Bueno, pues este es un fenómeno muy importante porque la mujer es igual al hombre en sentido jurídico, pero no es igual al hombre, tiene unas formas de actuar, unas formas de unas responsabilidades familiares, es madre, se casa, también se casa el marido, pero en ese aspecto también tiene unas... Quiere decir que el hecho de que sea la mujer a la que se aplique la norma laboral también ha producido unos cambios muy importantes en el mundo laboral. Otro fenómeno en este apartado de la evolución social y cultural es que el derecho al trabajo no hace tanto, porque somos modernísimos, ¿no?, frente al derecho civil, ¿no?, que es de la época de los romanos, pero nosotros tenemos escasamente 80 o 90 años, ¿no?, que es hoy el derecho al trabajo. Bueno, pues no hace más de 60 o 70 años los únicos que estaban protegidos por la norma laboral eran los trabajadores manuales. Por tanto, los ingenieros, los abogados estaban fuera del derecho al trabajo, solo estaban los trabajadores, los obreros, los fabriles, ¿no? Hoy no solo no es así, sino que han entrado el mundo de las relaciones laborales especiales, están los futbolistas, están los artistas, los agentes comerciales, etcétera. Están también los autónomos, porque ya en la última norma que se aprobó, importantísima, sobre el trabajo autónomo, se regula de un modo distinto, pero el trabajo autónomo está ya dentro del derecho. Con lo cual se va cumpliendo lo que mi maestro Gaspar Bayón, a quien tuve yo en la Complutense cuando vine por aquí en el año 62, él hablaba, y con mucha visión profética, de que iba el derecho al trabajo hacia una conversión en un derecho profesional. O sea, no un derecho del trabajo dependiente de la persona que depende de un salario y que está con dependencia, sino un derecho que regula todo aquello, la actividad de una persona que vive de su trabajo. Es decir, que su profesión es esa. Con lo cual, prácticamente todas las actividades, porque ya como digo, están los autónomos, están dentro de la norma laboral. Esto también es un cambio muy importante y muy profundo. Otro cambio también trascendente en este mundo del trabajo es que el trabajador, evidentemente, que ha evolucionado notablemente. Vaya, los que estamos aquí, hay 2 jóvenes, pero los demás, pues no somos igual que estas 2 jóvenes, seguro. Es decir, que tenemos una mentalidad muy distinta. Y hoy el trabajador es mucho más autónomo, soporta mucho peor la jerarquía. En las empresas, los sistemas tradicionales de trabajo van cambiando porque la persona que va a trabajar, pues eso,
quiere más espacios para su libertad. Va cambiando. Culturalmente es mucho más formado el trabajador, está sindicado, antes no lo estaba. Todo eso hace que también cambie. Y sobre todo y fundamentalmente en este apartado se ha producido un fenómeno importantísimo, que es la primacía, bueno, primero el reconocimiento y luego la primacía de los derechos fundamentales del ciudadano en el mundo del trabajo. Quiero decir con esto que los derechos que tiene el ciudadano trabajador pasan a ser también derechos del trabajador ciudadano. Esto es un juego de palabras, pero ahora lo explico. En la Fiat siempre ha sido el modelo de todos los movimientos sindicales en Europa respecto a innovación social. Siempre era Italia, y dentro de Italia la Fiat, como buenos latinos, y pues inventaban cosas que todos los demás movimientos sociales, obreros sobre todo, pues intentaban copiar. Y lo que pasaba en la Fiat, pues se debería trasladar. Bueno, pues en la Fiat, el año 69, el año 68 se producen en Francia los sucesos del Mayo francés llamados, que fueron un revulsivo tremendo, que a efectos laborales supuso por vez primera la firma de unos acuerdos, los acuerdos de Grenelle, en donde firmó el gobierno, los sindicatos y la patronal, por vez primera en pie de igualdad, es decir, el gobierno firmó como representante de los intereses generales, los empresarios de los suyos y los sindicatos de los trabajadores. Aquello fue un antes y un después. Pero ahí se quedó. Sin embargo, la ola fue hacia Italia, y en Italia hay un sindicato entonces mucho más potente, porque el Partido Comunista era mucho más potente en Italia, en este país. Hay un sindicato, la Confederación Generale Italiana de Laboratorio, que es nuestras comisiones obreras, por entendernos, sindicato comunista, bueno, que era muy fuerte en todas las empresas y especialmente en Fiat. Y en Fiat, pues los representantes sindicales o los afiliados a este sindicato más relevantes repartían propaganda de l'Unità. l'Unità era un periódico muy emblemático del comunismo y obviamente con una doctrina comunista a la vieja usanza, no socialdemócrata, sino comunista, y la repartía pues en la fábrica, mientras en los descansos, a la gente, a los trabajadores. Entonces, bueno, la empresa decidió despedir a 60 sindicalistas importantes por deslealtad. Entonces, el argumento jurídico que utilizaron en ese despido, que fue muy famoso y muy publicado y muy discutido, era que estas personas en la fábrica eran trabajadores y, por lo tanto, al ser trabajadores en la fábrica, se debían al contrato de trabajo. Y en el contrato de trabajo se debía obediencia al empresario. Y así lo dice la ley y así lo decía su contrato. Por tanto, usted, venía a decirle ese despido, no puede hacer aquí lo que puede hacer en la calle. En la calle puede usted, en cuanto salga de la fábrica, se sale fuera y reparte la unidad y nosotros no tenemos nada que decir. Pero aquí no, porque está usted contraviniendo un deber de lealtad contractual con la empresa. Bueno, eso originó una gran polémica, libros, y dio lugar, se llamaba el otoño caliente, el otoño caldo, al 69, dio lugar en el año 70 al Estatuto de Laboratorio, al famoso Estatuto de los Trabajadores, que hábil y sutilmente el constituyente español lo incorporó para vender el producto a la Constitución, y dijo, por ley se elaborará un Estatuto de los Trabajadores, porque ahora ya nos parece normal, pero en aquella época el Estatuto de los Trabajadores era mítico, porque era el Estatuto italiano. ¿Qué es lo que dice el Estatuto italiano? Es una ley muy corta. No es una ley al uso como la nuestra, donde habla de derechos, deberes. Es la consagración de los derechos que da la Constitución a los ciudadanos, también en las fábricas, con limitaciones por el contrato, pero también tienen esos derechos. Es decir, que en la fábrica también tenían el derecho de intimidad a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, con matices, porque el contrato también influye y hay limitaciones. Pero más o menos, y gráficamente yo lo suelo decir, cuando el obrero de la Fiat llegaba antes de este estatuto a la fábrica y se quitaba la chaqueta, estaba colgando la Constitución, y cuando se ponía el mono estaba incorporando la ley del contrato de trabajo. Pues eso es lo que cambió el Estatuto de los Trabajadores italianos. Es decir, usted cuando se quita el mono
cuando se quita la chaqueta, sigue siendo ciudadano italiano y por tanto tiene todos los derechos que le da la Constitución como ciudadano. Lo que pasa es que, claro, aquí dentro pues ahí usted también tiene otro compromiso, que es el contrato de trabajo, y por tanto yo pues podré, como puede según esa ley, y la italiana también y la francesa, puede hacer registros si hay un peligro de que usted se la lleva cosas a la fábrica, pues está en mi dentro, o usted la libertad de expresión la puede utilizar pero sin interrumpir el proceso productivo, y la intimidad la tiene, pero usted no puede decir que yo no le puedo registrar su cajón porque su cajón no es el de su casa, aquí está usted en la empresa, en fin, entonces eso es otro tema distinto. Pero vaya, lo que sí fue un antes y un después es la consagración de los derechos fundamentales de los trabajadores que le da la Constitución en el seno del contrato de trabajo. Y hoy en día eso es tan absolutamente, está tan dentro de la mentalidad de los trabajadores que yo, en mi experiencia forense de pleitos, prácticamente no hay un despido ahora que no se pida la nulidad porque, imaginen que se le despide por falta de puntualidad, ¿no? Por falta de asistencia. Y dice, no, eso dice el empresario, pero la verdad es que a mí me despiden porque soy de comisiones obreras, o porque soy viuda, o porque soy... Por tanto, como este es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y se me ha vulnerado, es nulo. Y luego añaden, y subsidiariamente que se declare improcedente, porque yo sí que he asistido, pero siempre subsidiariamente. Y la primera petición es la nulidad del despido por violación de un derecho fundamental. Porque eso, como digo, se ha hecho ya algo muy del uso diario de que esos derechos son fundamentales, lo llamamos inespecíficos, son unos derechos que hay que respetar y que, por lo tanto, cualquier vulneración produce la nulidad de cualquier acción empresarial. El tercer apartado es la situación macroeconómica. Yo comparo el empleo a un barco y el barco, si no tiene agua, no navega. Magnífico barco, puede ser unas leyes preciosas, no hay mejores leyes que las africanas, porque las copian de la OIT, las copian tal cual. La OIT tiene un código de cómo debería ser el Código de Relaciones Laborales, entonces lo copian y lo ponen en Zambia, luego no se cumple, pero vaya, las leyes son... Yo al principio, cuando era estudiante joven de esta materia, decía, qué barbaridad, pero qué avance tienen todos estos países. Bueno, copiaban, ponían ahí, lo guardaban en el cajón y se acabó. Pero, por muy bueno que sea el sistema laboral, si no hay agua, si no hay negocio, pues el empresario no contrata, evidentemente. Sí, yo tengo un lema que creo que es bastante de sentido común: nadie contrata a quien no necesita, ni nadie despide a quien necesita. Parece que es evidente, salvo casos patológicos. Puede haber un despido, pero para eso están los jueces, para decir que es injustificado, pero nadie contrata a quien no necesita. Yo, en mi pequeño despacho de personal administrativo, porque los abogados van por otro camino mercantil, pues yo no contrato, aunque me den 10.000 euros, 20.000 euros, a una secretaria o a un personal, un consejo, si no lo necesito, porque es evidente, ¿no? Entonces, a la empresa pues le pasa igual. Y si necesito, sí que contrataré. Y cuando despiden, porque necesito, con los controles judiciales evidentes que hay, pero con lo cual, si no hay, la economía no funciona, ya podemos hacer leyes maravillosas, que esto no funcionará el empleo, no habrá empleo. Y cuando hablo de economía, hablo de trabas administrativas. Claro, esta vergüenza de que para abrir un negocio tantos pagos de tasas, tanto tiempo que se tarda. Yo hice un estudio que lo hizo el Ministerio de Industria, que era pavoroso, de lo que tardamos en España frente a la Unión Europea y a países de fuera de la Unión Europea, y es una cosa verdaderamente tremenda. Yo en mi despacho hicimos un añadido, es un edificio, bueno, llaman histórico, pero tampoco es, pero bueno, pero un edificio, porque yo, la concejal de, como aquí todo lo hacemos por recomendación, la concejal de urbanismo fue alumna mía y también logré, y tardé 3 años en lograr el permiso, que lo podía haber dado. Si se puede hacer, se puede hacer, pero no tiene por qué tardar 3 años. Y bueno, y arquitectos, proyectos, tal. Eso es un verdugo para el empleo. Es decir, la burocracia es uno de los mayores enemigos que tiene el empleo, ¿no? Entonces, tiene que haber una economía que funcione, que haya negocio, y segundo, que haya una flexibilidad en la normativa y que no acabemos todos asfixiados por la burocracia, porque eso hace muy difícil que... Bueno, pero ya supongamos que hay negocio, que hay
bueno, pues un razonable marco administrativo. Lo mismo hablo de lo fiscal, claro, si le asfixias al empresario con impuestos, pues acabó también porque parece mentira, ¿verdad?, la cerrazón de nuestros gobernantes en lo fiscal, que no se den cuenta que en la medida en que tú das que la gente gane dinero y gane más salarios y haga empresas, le viene todo lo vuelve a él, porque es una cosa inmediata, ¿no? Bueno, pues van a lo directo y a lo ciego, es decir, duro como decía un amigo mío, al mono hasta que hable euskera, ¿no? Claro que es muy difícil, además, que lo logre. Bueno, pues esto pasa lo mismo. Entonces, esas cosas yo creo que son fundamentales para los gobernantes, que se les llena la boca de leyes, pero que al final es mucha acción administrativa de este tipo, ¿no? Y dar facilidad para crear empresas, quitar ese terror que hay en España a que hemos nacido todos con un gen de incumplir la ley. Lo tenemos tan metido que yo, cuando tuve la ocasión de hacer, entre comillas, de legislador, es decir, cuando hice el proyecto del Estatuto de los Trabajadores en el año 79 y 80, y me lo hice entero yo personalmente, luego con ayuda lo hizo el Parlamento, como natural, pero en fin, lo que es hacer el texto, que además le puse 50 faltas de ortografía a ver si las corregían las Cortes, y no corrigieron ni una. O sea, todas las públicas, lo hice a propósito, y a ver si se dan cuenta, con lo cual los padres de la patria pues no ponían mucha atención. Bueno, pues yo mismo, me hizo gracia a mí mismo, porque yo hacía mucha norma pensando que me iban a buscar la vuelta y le buscaba yo la vuelta. Es decir, porque aquí se legisla diciendo, esto, como somos tan listos aquí todos, no tanto como los italianos, pero bien, somos muy listos para burlar la ley, pues aquí lo que van a hacer es, cuando digo yo que hay que buscar un permiso, lo buscarán, entonces voy a hacer otra cosa con lo cual al final son leyes de presunción de criminalidad del cumplidor, o sea, de que las leyes, lo que hace el destinatario, si puede, es no cumplirla y buscar la fórmula para no cumplirla. Entonces eso, pues hombre, hay que tener más fe en la gente y al que la haga, que la pague, pero no legislar de esa forma, ¿no? Bueno, podemos suponer que todo esto funciona. Entonces el barco, bueno, pues empieza en el agua a navegar, pero claro, si tiene unas velas, unas velas muy malas, muy pesadas, pues va con muchas dificultades navegando. Y eso sí que son las normas laborales. O sea, las velas son la norma laboral. Si la norma laboral, en vez de ser una losa para el empresario, es algo, una palanca, es algo que le anima a emplear y que le da facilidades de flexibilidad, ahora hablaremos de esto respecto a la reforma del 2012, pues eso ayudará a navegar mucho mejor el barco. Si no, pues bueno, navega ahí, porque es lo que nos pasó en la época del boom que hemos pagado tan caro, que es que había tanto negocio y tanto dinero se ganaba con las casas y tal, que bueno, pero había empleo, porque daba igual que el salario pagaban 45 días por año el despido exprés, lo que hiciera falta, porque había tanto, pero eso no, se ha visto que no solo no funcionó, sino que ha sido un desastre, ¿no? Porque no había una normativa laboral sostenible, ¿no? Y luego, tener bien en cuenta que si no hay tarta, no podemos distraernos hablando del reparto. A mí me hace mucha gracia cuando oigo, sobre todo en movimientos políticos emergentes, su obsesión por repartir la tarta, que está muy bien, ¿quién va a decir lo contrario? Pero claro, muchas veces pienso, pero como no tengamos tarta, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué vamos a ir un discurso si estamos muertos de hambre en casa? Y dice el hijo y el papá que a ver cómo reparten, a ver si dice, no, hijo, si es que no hay tarta, vaya, no, es que no hay problema, porque no hay para repartir. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho más esfuerzo, o por lo menos hay que hacer mucho esfuerzo en los ingresos y no solo en el gasto social, porque si la preocupación toda es en el gasto, pero no en la preocupación en los ingresos, pues va a ser complicado, ¿no? Y claro, aquí hay otro fenómeno dentro de esta situación macroeconómica, que es el que sí que ha roto todos los esquemas y que nos produce una situación complicada, que es la globalización, ¿no? Claro, la globalización ha sido un terremoto en el mundo laboral. De repente el de Eibar pues está compitiendo no con Francia al lado, con los de Burdeos y tal, no, está compitiendo con Singapur y con los de África. Entonces, claro, a una velocidad de vértigo, ¿no?, que llegan los productos. Ya contaba el consejero de Inditex que ellos tienen todos los días, no sé cuánto dijo, pero unas decenas de barcos y de aviones llevando ropa y tal. Tienen cerca de 5.000 tiendas en China y van a abrir otras 5.000. Bueno, claro, ese es un mundo que ha roto todos los esquemas. Claro, la globalización ha hecho que en Europa es una región maravillosa, pero tiene graves problemas que si no los afronta, pues lo vamos a pagar muy caro, pues quiere las pensiones europeas
cuando hablo de las pensiones europeas, el bienestar europeo, pensiones, sanidad, salarios, jornada, etcétera, lo que tenemos, derechos fundamentales en el seno de la Organización, pero las compras asiáticas. Y claro, eso no casa, porque si el que está fabricando destornilladores en Eibar a un precio que le compense para poder pagar los salarios que paga y la seguridad social y todas esas cosas, los impuestos, pues tendrá que ponerle un precio. Claro, si este hombre ve que sus 30, 40 trabajadores al salir se van a comprar los destornilladores a los chinos que hay enfrente, que son mucho más baratos, pues algo está fallando ahí, porque si compramos los chinos y los amazones y todas estas cosas, yo en eso soy patriota, solo compro en Amazon cositas pequeñitas y que además no pueda encontrar por ahí. Pero si no lo hago, lo pienso además, digo, pues compremos todos en estas empresas que además ni pagan impuestos aquí ni hacen nada, pues estamos en un piagua. ¿Qué hacemos con los que están fabricando aquí? Y en general toda Europa está pasando eso, que todo el mundo quiere el precio, que es el que se logra con una legislación mucho peor y con una vida mucho peor, pero que no nos quiten el bienestar. Y el gran problema en Europa va a ser la tarta. Es decir, que llegará un momento en que si no hay tarta, pues no se podrá repartir. Y el bienestar social, que ha sido uno de los grandes avances de la humanidad, pues yo, en un artículo que publiqué, le llamaba el estado, en vez de bienestar, el estado de medioestar. Es decir, que vamos a un estado de, bienestar, porque es muy difícil el sostenimiento si no hay a la vez un empuje y una creación de riqueza que sostenga esa situación. Bueno, otro de los temas dentro de cómo lo veo es que las reformas que hacen los legisladores son reformas en el mundo laboral muy delicadas, porque las relaciones laborales, el mundo de las relaciones laborales, yo lo comparo a tres vasos comunicantes, ¿no? Uno es el Estado, gobiernos como representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores. Y todos están comunicados. Es decir, que el gobierno, como representante de los intereses generales, tiene que tener mucho cuidado en la dosis, en la legislación que haga respecto a los trabajadores y a los empresarios. Si vuelca la legislación a favor de los trabajadores más allá de lo que es razonable, las empresas se van, el capital se va, no las empresas, el capital se va, porque el capital va a invertir y a ganar y a tener unas ganancias razonables, en la medida en que vean un ambiente hostil y que la inversión no le va a producir, pues como estamos en un mundo globalizado y con libertad de capital, pues se van. Entonces el gran peligro es ese. Y si por el contrario la legislación es muy favorable a los empresarios, aparte de otras razones y otras consecuencias, hace que haya un malestar social y una ruptura de la paz social también muy indeseable y muy preocupante, que puede llegar y ha llegado en muchas ocasiones a revoluciones enteras, cuando ya es exagerada la protección. Con lo cual, los gobiernos pues tienen que tener ese equilibrio para saber hacer una norma equilibrada que favorezca a las empresas y que favorezca a los trabajadores. Con lo cual, al final, a quien debe favorecer es a la empresa como lugar donde están trabajadores y empresarios, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los vasos comunicantes ya la dosis. Y luego es muy importante también en las reformas el no traspasar las líneas rojas, ¿no? Es decir, hay unas líneas que hoy por hoy, antes no lo eran, ahora lo son, pues no podemos permitirnos por la paz social y por propia creencia en el ser humano, traspasar so pena de que se derrumbe todo el edificio que hemos tardado tantas decenas de años en construir. ¿Qué son las líneas rojas? Es decir, que no puede, pues un salario digno, como llama la OIT, un salario decente. Esto hay que decir que en la reforma laboral ha habido mucho empresario que se ha aprovechado de esta reforma laboral para dar salarios indecentes, y eso pues obviamente no es no solo deseable, sino correcto, ¿no? Un salario digno. ¿Qué es salario digno? Pues evidentemente ahí ya pues, complicado la cifra, ¿no? Pero todos sabemos que 150 no lo es, ¿eh? Y que 1.500 como mínimo pues tampoco es, sino que pues donde lógicamente se puede haber. Pero esa es una línea roja que no se puede traspasar, porque al final se pagan. Otra línea es la jornada, cosa que se ha conseguido con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? La jornada, la intervención administrativa en las relaciones laborales para proteger cuando hay que proteger,
la justicia laboral, gratuita como hay, salvo en algunos casos especiales, la formación profesional, etcétera. Esas líneas rojas, si se traspasan, entonces comienzan los problemas por el lado que he dicho antes de los trabajadores y de la propia sociedad, que es que hay un ambiente social enrarecido y malo, que al final se paga pues políticamente, socialmente y de todas formas. Y luego incluso económicamente, porque en la medida en que se abuse, como se está abusando en buena parte, de unos salarios muy bajos, pues al final tira contra la propia empresa, porque no hay dinero circulante y al final la gente no compra, y si no compra pues no hay producción, o sea que todo eso va, por eso la gente inteligente y en ese aspecto liberal de los impuestos, suavizarlos, siempre les ha producido beneficios, porque al final si tú dejas dinero en el bolsillo de la gente, se lo gastará, si no le dejas, pues no se lo gasta, te quedas muy contento con la norma que has hecho, pero al final es perjudicial. Decía Azcárate, Segismundo Azcárate, que es, decía a unos propietarios agrícolas, que hubo en Málaga una revuelta muy fuerte con algunos muertos, y les decía y les recordaba que más vale el lento camino de las reformas que el violento de las revoluciones. Entonces, al final, el derecho al trabajo no es otra historia a lo largo de la historia que concesiones en ese equilibrio, concesiones a la parte más débil, que son los trabajadores, para evitar pues que al final lo que no das por tu cuenta te lo arranquen violentamente. O como dice Azcárate, ir por el lento camino de la reforma más que por el violento de la revolución. Esa es la historia. El siglo XIX ha sido un ejemplo de lo que digo, absolutamente luminoso, de cómo el no llevar ese camino de la justicia social pues llevó a unas perturbaciones terribles, con Rusia con el año 17, con la implantación del comunismo, todos los movimientos en Francia, nosotros todo el siglo XIX en Barcelona y en todas las zonas industriales, y todo era un poco más de lo mismo, que era la incapacidad y la ceguera de los empresarios en aquel momento respecto a lo que había que hacer, ¿no? Luego otro punto de cómo veo, por eso he dicho que prefiero la viveza a la sistemática, porque bueno, son temas que me parecen importantes, es que la legislación laboral no es una legislación de proteger al trabajador solo, sino es una legislación que tiene que servir para defender la competitividad de las empresas. Hay personas que piensan que la competitividad, en una ignorancia supina, es una especie de concepto capitalista. Y hubo una sentencia muy famosa de un magistrado muy brillante en Bilbao, Zorrilla, que hacía sentencias muy buenas, que en la sentencia, un pleito sobre tema de salario variable, etcétera, que dice una frase que yo por lo menos la he tenido como lema, dice: la competitividad es un bien democrático, o sea, no es que sea algo, sino que un país o una nación que no tenga, no sea competitiva, sus empresas no sean competitivas, son insostenibles y al final acaba todo mal. Por tanto, el que sea competitiva la empresa es algo que debe procurar, y puede lograrlo además la legislación laboral, para bien o para mal. Y en este aspecto hay que dar mucha más atención para esa competitividad a la economía del conocimiento. En España hemos tenido unos sectores productivos muy intensivos en manos de obra, como era la construcción fundamentalmente y los servicios, pero que son de muy poco valor añadido, según dicen los economistas, los que estudian, es decir, son sectores poco productivos. Entonces, donde está el futuro es en la economía del conocimiento, y ahí el I+D y la investigación y el desarrollo, todo lo que se haga es poco y se hace poco, y eso es muy importante, ¿no? Yo decía que la humanidad ha pasado por 3 fases. Al principio los poderosos eran los que tenían tierra, pues llamaban los terratenientes. Luego pasamos a los que tenían capital, que eran los capitalistas, y ahora a los que tienen talento. Yo lo llamo, no se me ocurre, pero si tienen alguna, se lo agradeceré, si tienen un término mejor, lo llamamos talentosos. O sea, no me gusta mucho el término, pero no se me ocurre otro. Es decir, la tierra, el capital y el conocimiento son los que tienen esos bienes, son los que mandan realmente y los que tienen más protagonismo. Y por último, en este apartado, las ideologías políticas.
evidentemente los políticos tienen unos programas que cumplir y, bueno, en ese aspecto, y además estamos en época de promesas electorales y de anuncios, hay muy poco recorrido. Es decir, tengan ustedes la seguridad, y lo hablo con conocimiento de causa, de que ningún partido, salvo Podemos si viniera, que tampoco mucho, pero bueno, es el que sería un poco más llamativa sus reformas, los van a reformar nada. Ni el Partido Socialista, cuando dice que si llegan a derogar la reforma laboral del 2000, nada, pero nada de nada, sino 4 cositas y tal. Porque el trabajo sucio lo ha hecho el PP, si es que hago trabajo sucio entre comillas, lo duro es hacer una reforma como se hizo en el 2012, que para mí era absolutamente necesaria, y el desgaste que produce es tremendo. Entonces ya lo ha hecho otro, pues yo arreglo una cosa de cirugía estética, pero poquita cosa más. Ya verán cómo los nuevos mandatarios, los que sean, los cambios van a ser muy escasos. Otra cosa es que pongan, y es necesario que haya que hacer, y yo también soy muy partidario de ello, correcciones de los abusos que ha habido de la reforma, de cambiar algunas cosas que están mal, pero no derogar y empezar de nuevo. ¿Por a dónde vamos? Porque además yo le decía a un profesor de Podemos, digo, ¿a dónde vais? ¿A la ley del 44? Que era la ley maravillosa de Franco. 60 días por año de despido, 5 años de indemnización. Eso dice, no, bueno, pero tú ya me dirás a dónde vais. A ver, si queréis derogar esta reforma laboral será para poner otra. ¿Y qué otra? Si no hay recorrido para atrás. Habrá para adelante, pero para atrás no hay. Bueno. Luego, y por último, en este apartado, con lo cual quiero decir que van a pesar poco las ideologías políticas para el tema laboral, porque lo grueso está hecho. Que la reforma laboral habrá que modificar cosas, pero poco. Y luego, claro, tenemos un tema que toda Europa pues tiene que ponerse a reflexionar, que es el estado de bienestar social, ¿no? Y el gasto social. Eso es imparable, o sea, hoy ya nadie se le ocurre defender pues que si no tengo subsidio no me den trabajo, si no tengo trabajo no me den subsidio, es decir, algo me tiene que dar, y ya se ha metido como algo normal, así lo que yo preví que iba a empezar a pasar, pero que no pensaba que iba a ser tan rápido, que es la renta básica de ciudadanía. Es decir, no, usted por ser español, 400 euros, si no tiene otro medio, porque lo que no puedo permitir en Estado es que usted no tenga ningún ingreso. Eso es, nadie puede oponerse a ello. Lo único, siempre hay que hacer la pregunta, ¿quién paga la merienda? Es decir, ¿dónde sacamos esos 400 euros para todos los ciudadanos? Por un lado. Pero, claro, al final, si tenemos un país como el nuestro, donde hay cerca de 9 millones de jubilados, pensionistas, y 4 millones de parados, pues ahí tenemos 12 o 13 millones de personas que están sin trabajar, que los pensionistas no trabajan porque no deben trabajar, pero están sin trabajar y con un gasto que es las pensiones son 8.000 millones de euros al mes de los pensionistas, y el paro al año son 26.000 millones. Entonces, yo siempre les he dicho, y lo dije a la ministra esta y a otros ministros que le antecedieron, siempre te dicen los políticos lo mismo, dicen, bueno, no, es complicado. Bueno, digo, oye, ¿por qué no, en vez de gastar los 26.000 millones por pagar al parado, ¿por qué no le dais a los empresarios 100% la seguridad social si lo emplea? Digo, porque siempre ganaréis. Primero le pagan un salario, ya ese cotiza, paga, tal, ya empieza a circular el dinero. Y segundo, en vez de darlo al sistema para no trabajar, pues darlo para trabajar. Pero no el 10% o 1.000 euros, 100%, ¿vale? Durante 2 años. Y los 26.000 millones. Digo yo, no sé, a lo mejor estoy yo obsesionado, pero me parece una cosa de cajón. Si estoy pagando a uno por estar en casa un dinero, y si eso le doy al empresario, digo, si usted contrata a esta persona, el 100, el 90%, porque total lo voy a gastar, ¿qué va a me dar? Pues estoy ganando, no solo ya en que estoy dando trabajo, sino estoy ganando también en que estoy metiendo en la circulación esos. Bueno, la reforma del 2012, ya como es habitual, me voy liando siempre estas cosas, pues voy más rápido. Una reforma que ha sido denostada exageradamente por razones sobre todo ideológicas, ni ha acabado, como se ha dicho, con el derecho al trabajo que conocemos, ni ha arrumbado, ni ha roto los pilares, los cimientos. Es una reforma profunda, pero es una reforma que bien entendida. Otra cosa es que se esté utilizando en algunos casos
de un modo torticero, y yo soy el primero en denunciarlo, ¿no? Pues aprovechando para poner salarios bajos o para desligarse de convenios sin haber lugar a ellos. Pero lo que ha hecho, el mensaje que da la reforma, primero lo del despido, eso es algo que ha ocurrido desde el año 44 constantemente, que es bajar la indemnización. Estamos en los 33 días por año a nivel máximo en Europa, eso de entrada. Pero empezamos con 60 días con Franco, pasó con el Estatuto de los Trabajadores a 45 y ahora ha pasado a 33. Bueno, podrían ser 45, pero que ese tema no ha sido un terremoto que acabe con la indemnización en absoluto. Y eso es para los despidos disciplinarios, que son patológicos. Cuando un señor falta al trabajo, cuando se embriaga, cuando tiene altercados, cuando es la desobediencia, etcétera. Y esos son muchas empresas, yo conozco empresas importantes que no han tenido nunca un despido de esos. Lo que le preocupa al empresario es el despido por razones objetivas, que es cuando no haya negocio, cuando haya razones económicas, tecnológicas. Eso es lo que le preocupa. Oiga, le dice al legislador, ¿qué hago yo cuando no haya demanda? Y le contesta al legislador, pues pagar 60 días por año. Y dice, pues mira, casi no me meto en el negocio porque no, no me compensa. No, pues tiene usted que pagar, y eso dice, le contesta la ley, 20 días por año. Bueno, pues los 20 días por año es lo mismo que existía en el año 80. Es decir, que la reforma del 2002 no ha modificado nada, son 20 días por año. Lo que sí ha hecho la reforma, y eso es lo que yo creo que ha sido importantísimo, es que ante una legislación que era muy rígida y que dejaba muy pocas oportunidades para que el empresario pudiera utilizar esa ley según cambia la demanda y según cambian las circunstancias, amoldarlas a esas circunstancias, es que ha dado mucha flexibilidad interna a las empresas. Por ejemplo, ahora se puede producir un descuelgue del convenio colectivo. Todo tiene un mecanismo y un procedimiento bastante garantista, pero vaya, no entro en ello. Se puede descolgar más fácilmente que antes cuando la empresa no pueda aguantar los salarios de ese convenio y lo demuestre. Claro, no tiene ni pie ni cabeza que estuviéramos con una concentración de los convenios colectivos sectoriales, nacionales y provinciales que no atienden a las empresas en concreto, y nos encontrábamos en el metal con un convenio provincial que se aplicaba al Tosónor en Vizcaya y a la vez a un señor que tenía 3 empleados en su herrería. Entonces eso, pues, por lógica parece que no debe ser así. Entonces la reforma lo que permite es que se puedan firmar convenios de empresa con mucha más facilidad que antes frente a un convenio provincial o a un convenio nacional. Evidentemente que eso ha producido abusos y vacíos de trabajadores que se han encontrado con un descuelgue sin tener un convenio colectivo que les proteja. Y yo ahí propugno y predico que los sindicatos y la patronal deberían de firmar unos convenios nacionales de cobertura de mínimos, de vacíos, para que esas personas que, dicho de otra forma, ahora mismo si no tienes convenio colectivo, el empresario cumple la ley pagando 654, creo que es el salario mínimo interprofesional, sea ingeniero, sea conserje o sea licenciado. Sin embargo, sí se podría hacer, como se hizo en la época de Franco, había una reglamentación de trabajos no reglamentados. Sí se podía hacer unos mínimos superiores al mínimo interprofesional por categorías profesionales, etcétera, de modo que si no hay convenio protector, pues no se aplique el salario mínimo a toda la plantilla, sea, como digo, el ingeniero superior o sea el peón último, ¿no? Y esas cosas, pues los sindicatos no se han metido en ello, ni tampoco la COE, pero eso habría que hacerlo, ¿no? Luego, la famosa ultraactividad, acababan los convenios y una vez acabado, si no se firmaba un convenio, seguía vigente, como el Cid Campeador, que ganaba batallas después de muerto, pues aquí seguía vigente el convenio hasta que hubiera. Ha habido casos como en la banca de 7 años, y en Guipúzcoa, me contaban allí en Adegui, en la patronal de las pequeñas empresas, han tenido hasta 15 años sin convenio, prorrogando el denunciado. Bueno, iban dando cuenta. Bueno, eso acabó la reforma. Lo que pasa es que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que se ha cargado a la vez la reforma, ¿no? Entonces, porque estos son todos los temas de la reforma que se ha judicializado de una forma que luego los jueces, muchos a conciencia, porque lo han dicho por escrito, alguna asociación de jueces han dicho: nosotros no aplicaremos la reforma más que si es absolutamente necesaria, y siempre defendiendo, que aquí yo le dije a uno de los más eximios representantes de esta asociación, digo, ¿cómo podéis decir que no vais a aplicar la reforma y siempre a favor y dando derecho dando la razón a los trabajadores? Digo, pero ¿cómo un juez puede decir que va a dar la razón a una parte
de entrada. Bueno, pues eso se ha hecho con argumentos jurídicos y se ha hecho, y ha habido muchas sentencias que han dejado la reforma pues no un poco tocada. Claro, aquí ¿por qué en este caso el Supremo hizo lo que hizo? Pues porque, claro, la empresa también dio motivo a que hiciera el Supremo lo que hizo. Era una empresa de Mallorca, se acabó el convenio y dijo, bueno, como no hay actividad y no nos ponemos de acuerdo, pues yo aplico el Estatuto de los Trabajadores. Salario, toda la plantilla, 650 euros. Eso es una cosa de cabeza, hombre, eso, porque no hay una gradación de decir, hombre, pues será menos de lo que había o será lo que sea, pero no todos 650 euros. Entonces ya Supremo, entre las ganas que tenía de arrear al tema de la actividad y se lo pusieron, como dicen AEF, bueno, pues entonces, pues nada, el convenio colectivo es verdad, dice la ley que no tiene ultraactividad, pero ya lo que contiene ya no es convenio, se incorpora a los contratos de cada trabajador, por tanto sigue vigente como cláusulas contractuales de cada uno de los trabajadores, que es un modo jurídico de decir que el convenio ha muerto, pero se ha incorporado al patrimonio contractual de cada trabajador. Y eso ha sido, claro, para el tema de la reforma ha sido importante porque era un tema también importante. Bueno, yo, como digo, lo veo positivo, bien interpretado, hay que evitar los abusos, pero en la medida en que se utilice la reforma para flexibilizar las relaciones laborales y que yo pueda, por ejemplo, modificar las condiciones de trabajo. Claro, antes la clasificación profesional hacía que si una persona era oficial de primero no podía hacer absolutamente nada más que de oficial de primero. Y claro, pues eso llega un momento el empresario dice, oiga, yo tengo en la empresa trabajo para usted parecido en otra cosa, pero de eso exactamente no tengo. Entonces, ¿qué opción me deja? Despedir, que es lo que se hacía. El único instrumento de flexibilidad que había en España era el despido. Entonces, eso no tiene pies ni cabeza. Yo me acuerdo cuando se formuló el Estatuto de los Trabajadores, pues los viajes que hacía yo por ahí predicando sus bondades, como era mi deber, y además lo creía firmemente, en aquel momento, pues una empresaria de Mallorca de un hotel, que era la presidenta de hoteleros, me dijo, hombre, mire usted, a ver si pueden hacer algo, porque yo aquí en invierno, pues pega un bajón tremendo, y como tengo el personal fijo, a mí me encantaría que los camareros que no usan hicieran limpieza de cristales, que hicieran otras labores. Si no puedo, porque ellos aducen que son camareros, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Bueno, pues eso hoy le ha permitido, permite con muchísima amplitud en la reforma, y como pongo este ejemplo, otros de ellos que yo creo que son muy positivos. ¿Qué objetivos? Ya voy muy rápido. Objetivos que teníamos que tener cara al futuro. Como objetivo global, yo creo que son 3. Crear empleo decente, como dice la OIT, hacer viables las empresas y un crecimiento económico sano y sostenido. Es decir, que eso es lo que hay que hacer para que laboralmente esto funcione. Y en cuanto a objetivos ya concretos, facilitar a todos el acceso al empleo. Bueno, yo creo que el tema del empleo, la gran tragedia que tenemos, el paro, es tremendo porque además la justificación ética del capitalismo es el empleo. O sea, si el capitalismo no da empleo, se desmorona éticamente, porque el que daba empleo malo y con unas condiciones que todos conocemos, que era el comunismo, eso acabó el capitalismo con ello por ineficiente, porque no funcionaba. Y claro, pero si el capitalismo no me da empleo, que es la fuente de mi libertad y de donde yo puedo gastar y puedo vivir, entonces, ¿qué me da usted? Y ahí el grito revolucionario, pero absolutamente lógico, oiga, o subsidio o empleo. Lo que no puede usted dar ni una cosa ni otra, porque eso la sociedad pues ya no lo admite. Entonces, en la medida en que el paro sea crónico y un mal endémico como el que tenemos, pues el propio capitalismo tiene que reflexionar, ¿no? Porque su supervivencia y su justificación ética es en el empleo, ¿eh? Ahora, ¿por qué en Estados Unidos es el 5% el paro y aquí el 20%? Pues eso seguro que tiene unas causas, y no voy a entrar en ello ahora, ¿no? Y lo que hay que hacer es aplicar las medidas. Claro, lo que no podemos es estar en la procesión repicando, ¿no? Es decir, que no se puede tener una economía muy intervenida, muy socializada y a la vez crear mucho empleo, porque son incompatibles, ¿no? Hay que conciliar la vida laboral, personal y familiar. Ahí hay mucho que hacer en el teletrabajo,
que ahí me asombra cómo con los avances técnicos no se ha modificado la ley y se ha regulado mejor, porque sigue estando muy mal regulado. Y el teletrabajo yo siempre he pensado que es una gran fórmula para conciliar la vida laboral con él, incluso para ahorrar costes, en la medida en que hoy con la telemática y con los aparatos que hay se puede trabajar perfectamente sin necesidad de desplazarse ni de ir a los lugares. El tiempo parcial en Holanda, es asombroso, pero en Holanda trabajan a tiempo parcial el 49% de los trabajadores holandeses, que es la mitad, trabajan a tiempo parcial. En España estamos en 17, 18% y la media en la Unión Europea es del 20%. Bueno, el tiempo parcial también, en la medida en que se abuse es malo, en la medida en que no se abuse es bueno. Es decir, el tiempo parcial obligado para ahorrar costes y para que gane menos el trabajador, pues es malo. Pero en la medida en que el tiempo parcial, como ocurre en Holanda, que tiene una larga tradición, sea algo deseado por los trabajadores, y sobre todo mujeres en Holanda, por sus ocupaciones más familiares que el propio hombre, entonces eso es una fórmula muy afortunada donde se combinan los intereses de los dos perfectamente. Hay que mejorar la calidad de empleo, lo de temporal y fijo. Yo a veces he pensado si los empresarios españoles tienen un gen antifijeza, ¿no? Porque no es normal. Todo el mundo coincide que no hay nada mejor para una empresa que tener unos trabajadores estables, formados, que se adhieran a los objetivos de la empresa. Yo no me gasto en formación con un trabajador que va a tener un mes. Yo me gasto en formación con trabajadores que van a estar un tiempo conmigo. O sea, todos coinciden en que lo mejor. Pero, sin embargo, hay una especie de pavor al trabajador fijo que yo creo que es atávico. O sea, que viene porque ya ahora mismo eso no es así. O sea, la legislación no penaliza de tal forma el tener un trabajador fijo que no puedas despedirle, que sea carísimo y tal. No, ahora en absoluto. La gente sigue con la idea de que el despido es carísimo y que como una persona fija no lo puedes despedir. Yo personalmente he ganado el 95% de los proyectos que he llevado en mi vida cuando trabajaba en los tribunales. Y conozco muchos despachos que tienen un proyecto. Bueno, pues lo común y lo que te dicen todos los empresarios, dice, vas a no se llama magistratura, siguen diciendo magistratura, vas al juzgado de lo social y lo pierdes seguro. Es mentira. Desde la época de Franco, las sentencias siempre eran 50-50, época de Franco. Y ahora, pues no lo sé, pero más o menos. O sea que eso es falso. Bueno, pues hay una cerrazón y una especie de pavor, como digo, ante la fijeza que es mortal. Entonces tenemos un mundo segmentado, que es el temporal, que anda por ahí como puede, que luego no tiene indemnización más que muy escasa, y el fijo, o llamado fijo, que no, el fijo no es nada más que cuando va a despedir cuesta más. Pero claro, yo siempre he pensado, por muy cerrado que sea el empresario, por muy equivocado que esté, eso que da empleo. Por tanto, o le convences, o si no, predicamos en el desierto. Y yo cada vez que voy a foros, me acuerdo uno en Barcelona, que era tremendo, con 750 empresarios, no sé qué organización era, que montaba esta tienda, era tecnológica porque los resultados de lo que preguntaban lo hacían sobre la marcha con unos aparatos, bueno, y preguntaron, ¿cuál es el defecto máximo, hace unos 5 o 6 años, máximo de la legislación española? El 80%, el coste del despido. ¿Será posible? Bueno, era alto, pero que no se haga por eso. Bueno, pues ahora se ha bajado a 33, tampoco ha mejorado, pero sigo pensando que no entiendo qué es lo que pasa ahí o qué mentalidad para que haya ese terror a tener trabajadores fijos. Por eso se habla del contrato único. Bueno, el contrato único, yo soy defensor, no entusiasta, pero bueno, puede ser una buena fórmula. El contrato único es, más bien, el contrato único es indemnización única. Ahora mismo tenemos 12 y 33, o 12 y 20, si es por razones objetivas. Bueno, pues lo que hay que hacer en 5 o 6 años, ir aproximando las dos y que todos cobren 20. Y, claro, eso a los empresarios también les cuesta, porque los que cuestan 12, pues no quieren pagar 20. Y los que tienen 33, pues no quieren bajar a 20, ¿no? Pero hay que hacer algo de eso, si no, pues tenemos siempre esa segmentación que la OCDE la califica como uno de nuestros grandes males endémicos, la segmentación del mercado de trabajo, que es precario. El desempleo juvenil es una de las vergüenzas nacionales que tenemos, ¿no? Todos los países están con problemas, pero nosotros tenemos un problema, un drama terrible, y ahí yo creo que están haciendo bastantes cosas, pero bueno, la formación dual, los planes de choque. Yo he defendido que fuera durante un par de años obligatorio a las empresas de más de 100 trabajadores
un porcentaje pequeño de la plantilla ocuparlo con jóvenes, obligatorio, vaya, eso ya ocurre con los discapacitados. O sea, las empresas de más de 250 trabajadores tienen que ocupar el 2% de la plantilla con personas discapacitadas o pagar un dinero a la seguridad social para que pueda darlo para otros fines. Es decir, algo de eso. Lo que no puede ser es que tengamos un 40 y tantos % de jóvenes desempleados, porque no puede ser, ¿eh? Y ahí la formación profesional, los contratos de relevo, pues es fundamental, que la formación continua sea un derecho. Luego en la formación tenemos otro mal endémico, que es que yo escribí un artículo hace muchos años en que titulaba a la universidad Fábrica de parados cultos. O sea, lo que hace la universidad es lanzar al mercado parados cultos, ¿eh? Y claro, nadie ha hecho un número de demanda y oferta, que es elemental. ¿Cuántos ingenieros industriales necesita España? Vaya, la respuesta es, con perdón, me importa un carajo, que estudie ingeniero que quiera. Oiga, avísele que al salir va al paro directo. ¿Cuántos arquitectos necesita España? Nadie se lo plantea. ¿Qué está ocurriendo? Pues decía Bala de Manzano que cuando estaba el de alcalde, el 70% de los jardinería y de oficios del ayuntamiento son licenciados. Pues claro, ¿qué va a hacer el abogado y qué va a hacer el ingeniero? Y nadie se ha preocupado de racionalizar ese tema y distinguir lo que es vivir de una profesión a que te guste una profesión. Si usted quiere ser licenciado en letra, en filología clásica, estupendo, además le doy beca y estudia, pues, si a usted le gusta, pero que sepa que no va a vivir de eso, lo sepa, ¿vale? Porque luego viene la frustración. Bueno, pues aquí tenemos en Madrid, por ejemplo, que es mi profesión, más abogados que en toda Francia, no que en París, sino en toda Francia. Son 96.000 abogados. ¿Dónde carajo comen los servidores de Sevilla? Es que es imposible, que hay pleitos, no bastantes, pero eso no puede ser. Algo tiene que haber. Esto es un mercado, es como si una empresa lanza coches sin saber un estudio de mercado cuántos lo van a comprar. Pero ¿cuántos ingenieros hay? ¿Cuántos arquitectos? Pobres arquitectos, que era la profesión en mi época, el más listo del colegio en Tudela. Eso fue arquitecto y lo teníamos como un fenómeno, era el mejor arquitecto. Ingeniero de camino y arquitecto era. Bueno, pues a los arquitectos yo fui ahora en la crisis de 4 o 5 años al Colegio de Arquitectos de Madrid, me invitaron a hablar de la crisis laboral y iba un gran estudio de arquitectura, uno mediano, yo como experto, y un chaval joven que se presentó como representante del colectivo Arquitectos Explotados. Yo me quedé y le dije, estaba a mi lado, y digo, pero esto es verdad, tenéis arquitectos, sí, arquitectos explotados, estamos al salario mínimo, 600. ¿Cuántos sois? Dice, 500, claro. Pues estas cosas, algo pasa ahí, ¿no? Algo pasa malo, porque claro, estas personas además, no sé si es peor no tener formación o tenerla y no poder utilizarla, ¿no? Yo por eso soy partidario que la universidad se abra a los oficios, ¿no? Que haya ingenieros de fontanería, que haya con estudios universitarios, ingenieros de electricidad, sí, los oficios, que es lo que hay, lo que todos necesitamos, y hacerles universitarios para que tengan prestigio social. Eso es lo que han hecho en algunos países. Lo que hizo Franco, porque claro, Franco hizo cosas muy malas, muy buenas, pero algunas han sido buenas. Las universidades laborales siempre me parecieron a mí un acierto absoluto, pero como era Franco, pues se arrasó con las universidades laborales cuando eran magníficas, como escuelas de formación, daban prestigio, daban cultura, daban otras cosas, ¿no? Y ahí seguimos con las facultades de Derecho, las facultades de Ingeniería, eso, lanzando parados cultos al mercado, ¿no? Hay que rebajar las cotizaciones sociales, pagar más con impuestos y menos cotizaciones sociales. La seguridad social es un verdugo del empleo porque es el 36%, es decir, que una persona paga 100 y tiene que pagar 136. Claro, la tendencia de los pequeños sobre todo es, si pueden, pues vivir al margen de la seguridad social. El absentismo, somos campeones, como países listos porque nos gusta vivir la vida. Italia, Grecia y España tenemos campeones de absentismo, y ese es un mal que interesa erradicar tanto a los sindicatos como a los empresarios, y hay mucho que hacer. Los complementos de ILT, la incapacidad laboral transitoria, hay muchísimos convenios que se paga el 100%. Claro, es que eso es fomentar el absentismo. Pero dice, hombre, está enfermo el pobre, pues hay que... Pero claro, si yo estoy en casa enfermo, y, o sea una enfermedad grave, de baja, y me pagan lo mismo que trabajando, pues la tendencia humana es si puedo evitarme el trabajar, mejor. Yo en el Banco Hispanoamericano, cuando era Banco Hispanoamericano, tuve un pleito muy, no famoso por eso, sino por el tema, en que era una resolución que había habido de una delegación de trabajo, de modo que, no me acuerdo exactamente, ganaban más
de baja que trabajando. Y hacían turnos para repartirse. Decía, oye, tú déjame a mí porque yo tengo mi cuñada que tiene que irse a no sé dónde. Bueno, yo me quedé alucinado cuando hablaba con los sindicatos, que ellos mismos quisieron erradicar ese tema, pero ganaban más. Bueno, pues si la ILT se paga al 100%, pues es un modo de fomentar. Luego, el que no puedan las mutuas entrar a ver si es real o no es real, la baja, etcétera, una serie. Esto también hay que. Y la negociación colectiva, ya termino, si no. La negociación colectiva hay que hacerla más cercana a la empresa, lo cual no significa que no haya convenios paraguas amplios para que haya unos mínimos razonables. Pero luego lo que es el detalle y lo que es el intríngulis del convenio colectivo tiene que estar muy cercano a la empresa a la que está aplicando, porque si no, pues son bellos textos que son muy difíciles de aplicar o que acaban con la propia empresa, porque no puede cumplir lo que dice ese convenio colectivo. Lo podrá cumplir la empresa grande o que tiene beneficios, pero no. Y luego, como final un poco del tema, yo creo que como a donde va el derecho del trabajo, no digo que a mí me guste o me disguste, digo, todo lo que he dicho son observaciones, ¿no? Aunque también me he pronunciado sobre algunas cosas. Estamos cambiando, el tránsito importante es doble. Por un lado, estamos en una situación en la que en vez de haber un empleo para toda la vida, que es lo que había antes, uno era oficial primero en Citroën en Vigo y se moría y jubilaba de oficial primero en Citroën y en Vigo. Bueno, pues en vez de un empleo para toda la vida, ahora se ha ido a toda la vida con empleo, que es un juego de palabras, pero que tiene todo el sentido. Es decir, ya no es ese empleo toda la vida, sino que yo le voy a dar a usted la oportunidad de trabajar toda la vida, pero aquí, allá, en la misma ciudad o no, o en este oficio. Eso es muy duro y eso requiere es un cambio que los americanos lo tienen totalmente asumido, los trabajadores americanos, pero el europeo no, el europeo tiene una mentalidad mucho más gremialista, ¿no? Es decir, yo soy esto y eso va caminando, ¿eh? Y la segunda gran directriz de la legislación laboral actual es que en vez de ser la legislación de protección unidireccional, proteger al trabajador, está, se puede ver fácilmente viendo las normas, intentando proteger institucionalmente a la empresa. Es decir, más que proteger al trabajador como persona, en su salario, en su despido, en su estatus, etcétera, vamos a proteger a la empresa como instrumento de creación de empleo para que esa empresa tenga en la legislación unos mecanismos y unas palancas que no sean una losa, sino que sean una palanca para la creación de empleo y la competitividad. Bueno, como decía Jean Monnet, el arte de la política, dice, está en hacer posible mañana lo que es imposible hoy. O sea que, bueno, todo se podría conseguir si se ponen, y en eso estamos, vaya, no digo yo que no se esté de alguna forma en ello. Bueno, me he pasado totalmente, pero bueno. Pues es lo que quería decirles más o menos atropelladamente en esta tarde, ¿eh? Muchas gracias.